Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Este mensaje es una secuencia de la prédica anterior que titulé "No le llames bendición de Dios a tu autobendición", de la serie que le puse por nombre Cueva de Ladrones. Recuerde que esta prédica, no le llames bendición de Dios a tu autobendición, partimos del libro de Lucas, que dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lucas 14, versículo 28 al 31. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así comenzó esta prédica. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle su guía. Señor y Dios, oh Padre Celestial, nuevamente exponiendo tu palabra, sé tú, Señor, poniendo en mi boca las palabras que necesita tu pueblo, las palabras que yo mismo necesito, Señor. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Sí, amén. Recuerden, amados hermanos, que terminamos con la cita de Mateo 23, versículo 14, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Esta fue una gran reprensión y condena a Jesús hacia los escribas y fariseos. Y recuerden también que finalizamos con aquel ejemplo que les puse de la iglesia se cerró porque eso se sostenía con la venta de tamales. Con el COVID hubieron restricciones y se acabaron las ventas. Y entonces la iglesia se tuvo que cerrar y no abrió más.
ahí finalizamos. O sea, le di fin porque había muchos otros puntos que dilucidar. Gracias al Señor que dio palabra a su siervo, y Él es el que manda y hay que obedecerlo. Así es que hoy voy a continuar, valga la redundancia. No le llames bendición de Dios a tu autobendición. Sabemos, amados hermanos, que no existe la iglesia perfecta. Por aquello de aquel hermano, de aquella hermana que anda buscando la iglesia perfecta. Cada iglesia tiene sus propios problemas. En cada iglesia se cometen errores. También sabemos que no existe el pastor perfecto. No existe. Perfecto solamente Jesucristo, nuestro pastor de pastores. Así es que, amado hermano y hermana, no vas a encontrar la iglesia perfecta ni el pastor perfecto. Pero sí hay un punto que tengo que aclarar, y es que muchos de los problemas, muchos de los errores que se cometen en la iglesia cristiana evangélica sí se pueden solucionar. Sí se puede no volver a cometerlos. Manejar a una iglesia no es fácil. Manejar al ser humano no es fácil. Somos difíciles. Pero dentro de la iglesia yo creo que se pueden solucionar esos problemas. Aún cuando es la congregación o alguno de la congregación que está dando el problema, hay pasajes bíblicos que avalan al pastor para que pueda tomar las medidas, para que pueda disciplinar a ese hermano, a esa hermana, a la congregación en general. Hay pasajes bíblicos que lo avalan, que lo apoyan. Pero el problema es cuando el problema, valga la redundancia, cuando el error o aquello que está provocando un mal en la iglesia viene del pastor. Ahí es más fácil aún eliminar el problema. Cuando el problema viene, repito, del pastor. Y me trae a la memoria cuando Acán tomó el anatema y le dijo a Josué: yo he tomado del anatema. Yo es aceptar. Yo vi un manto babilónico, yo vi oro, yo vi esto, vi el otro, y dijo yo. Y repito, cuando el problema lo provoca el pastor, es más fácil de erradicar. Esa es la palabra, erradicar. Pero es falta de voluntad, es falta de humildad, es falta de fe. ¿Por qué? Si el pastor dice ya no se hacen ventas, ya no se va a vender
nada, ni tamales, ni catamales, ni pupusas, ni mondongo, nachos, pizza, si estás en Italia. Dependiendo donde esté el pastor, de donde sea, él tiene la autoridad y decir ya no más. Se erradica el problema. Cuando el pastor dice yo soy el problema, humildemente acepta el problema. Y les tengo un ejemplo real, verídico. Cuando escribí exhortación a los pastores, que ya les he comentado que anduve de iglesia en iglesia, que como en 2 años visité posiblemente más de 100 iglesias, y llegué a la iglesia del pastor Luis Villegas Luna y le entregué la exhortación. Es meritorio que lo diga. Tiene méritos el pastor Luis Villegas Luna por su humildad. Le entregué la exhortación. También estaba mi número telefónico. Me pidió el número telefónico, se lo di. A los días, una llamada y me dice: necesito que nos veamos. Claro que sí, ya nos vimos en un lugar. Y cuando me ve, me pregunta, bueno, saludos y todo: ¿tú escribiste esto? Sí, yo lo escribí. ¿De qué CAI saliste? ¿De qué instituto bíblico? Y no, le digo, yo esto Dios me lo dio, le digo, el estudio de la palabra. Y me dice: tú eres un profeta. No, yo no soy profeta. Yo solamente repito lo que dijeron los profetas, pero yo no soy profeta. Tú eres un profeta, me dice. Está bien, no voy a discutirle. Está bien si tú lo dices. Es que mira, me dice, yo soy el que estoy guiando mal a la iglesia. Yo. El problema en mi iglesia soy yo, me dice. Yo soy el que tengo que cambiar en la iglesia. Y le pido perdón a Dios por estar guiando mal a sus ovejas. Para no hacerlo muy largo, este varón hizo cambios en él y en la iglesia. No volvió a vender nada. Dejó de ser una tienda, no vendía ropa. Dejó de ser un restaurante, una soda, no volvió a vender comida. Dejó de ser la casa del Señor una ferretería, nada de herramientas. O sea, cerró la cueva de ladrones, purificó su iglesia y la volvió a hacer lo que era, una casa de oración. Entonces, hay problemas que en la iglesia se pueden erradicar, más cuando vienen del pastor. Y ya les puse este ejemplo con nombre: Luis Villegas Luna. Se llama este pastor. Y la iglesia aún permanece. Ahí está la iglesia. ¿Se cerró porque dejó de vender tamales? No. Este hombre confió en Jehová de los ejércitos. Tuvo fe en Jehová de los ejércitos. Él es su proveedor. Ahí está la iglesia.
¿Por qué los demás pastores no lo pueden hacer? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque son arrogantes, soberbios y sobre todo porque tienen falta de fe o amor al dinero, avaricia y codicia. Por avaricia, por codicia al dinero, tienen su iglesia como cueva de ladrones. En el siglo XVIII hubo un hombre de Dios llamado Jorge Müller, pastor, evangelista y misionero. A este siervo de Dios le llamaron el hombre de la fe, pues buscó dinero solo a través de la oración. Construyó iglesias y orfanatos sin pedirle un 5 a nadie, solo confiando en la providencia divina. Nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió todas sus necesidades al Todopoderoso. E incluso siguió el ejemplo de Pablo, dejó de recibir dinero para su sostenimiento, convencido de que aquel a quien dirigía sus peticiones supliría todas sus necesidades fundamentales. Lo mismo que hizo Pablo. No quiso, era su derecho ser mantenido por la iglesia, por la congregación, pero lo mismo que hizo Pablo. No, voy a esperar en el Todopoderoso, a ese a quien yo dirijo mis oraciones. Ese va a proveer para todas mis necesidades. Este siervo de Dios, Jorge Müller, nació en Alemania y murió en Bristol, Inglaterra. Jorge Müller nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó. Y hoy vemos a las iglesias endeudadas. No es el pastor el que está endeudado, son los miembros, las ovejitas, las que tienen las deudas, porque son ellas las que tienen que pagarlas. Es vergonzoso escuchar palabras ofensivas. Pero esto que le voy a contar vino de otro pastor. Pero aún así me dio vergüenza, me dio pena ajena, tristeza. El hijo de este pastor, que ganas me sobran para dar los nombres de todos los ejemplos que pongo. Quisiera decirlos con nombre, fecha, dirección, el nombre de iglesia, pero me voy a reservar. Porque si digo nombres y todo tendría más credibilidad aún. Pero este pastor tiene un hijo que trabaja en una ferretería. Y como este tema lo he tocado con muchos pastores, y él me dijo, tenés razón, me dice, porque mi hijo trabaja en una ferretería y a las iglesias evangélicas las tienen como sinvergüenzas, morosos, que cuesta que paguen, y hacen mofa, hacen burla de la iglesia cristiana evangélica. No es ni siquiera de los pastores, de la iglesia
que son mala paga. Entonces, ¿dónde está la fe? Lo que dijo Jesús, no sea que después de haber puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hacen burla. Y no me importa que se burlen de la religión cristiana evangélica, no me importa. No me importa que se burlen de los pastores. No me importa. Porque al fin y al cabo muchos de estos problemas ellos son los que los ocasionan. Y estoy diciendo esto no en todo el sentido de la palabra. Porque también inventan falsedades. Eso lo sé. Pero cuando es en este caso, no me importa. Porque inventan blasfemias. Lo vituperan, es cierto. Pero en este caso, no me importa. Lo que me importa y me duele es que terminan burlándose de las Sagradas Escrituras. Que terminan burlándose de Jesucristo. Terminan burlándose de el Evangelio de Jesucristo. Vituperan la palabra de Jesucristo por culpa de estos pastores corruptos. Así de fácil. Se burlan de la iglesia cristiana evangélica. Palabras que me contó un pastor, ¿verdad? Jorge Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Yo leí libros de él y allí está en su biografía. Dice que muchas veces recibió donaciones no solicitadas, solo unas horas antes de tener que servirles la comida a los niños del orfanato. No había nada en la alacena, no había nada en la cocina. Pero hora antes, repito, de servirles la comida a los niños, llegaba la donación que él no había solicitado a un ser humano, a una empresa, a un alcalde, a un presidente. Se la había pedido, solicitado al dueño de esa obra, a Jesucristo, el proveedor, al Padre Eterno, nuestro proveedor. Esto sí es fe. A esto yo le llamo fe. Pero lo que hacen los pastores, no hay pero ni una pizca de fe. Aunque ellos le llamen fe, pero sería redundar nuevamente y repetir lo que he dicho en las otras prédicas. Dice que era tan grande su fe que en una ocasión, cuando todos los niños están sentados a la mesa, están sentados a la mesa y no hay nada para el desayuno, pero se hizo la oración de agradecimiento a Dios por el desayuno, a pesar de que no había nada que comer. Eso es fe. A pesar de que no había nada que comer, sentó a los niños, se pusieron a orar, dándole gracias a Dios
por ese alimento que no estaba servido en sus mesas, ni siquiera estaba preparado en la cocina. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con pan recién hecho, suficiente para alimentarlos a todos. ¡Aleluya! Y el lechero les dio la leche que llevaba, pues su carro se averió justo frente al orfanato. ¿Coincidencia? No, Dios no trabaja por coincidencia. Un milagro de Dios. Un milagro. ¿Suerte? No, Dios no trabaja por suerte. Él es soberano, Él ordena. Carro, párate ahí, porque ahí necesito que esa leche sea para esos niños huérfanos. Mi siervo Jorge Müller necesita alimentar a niños necesitados, niños huérfanos. Ahí se ve la mano de Dios. Ahí se ve la mano de Dios. Precisamente frente al orfanato. Y voy a repetirles las frases que ya les dije, que decía mi pastor Andrés Caballero: Dios usa al gato aunque después lo mate. ¿Quién era este panadero? Ni idea. ¿Quién era este lechero? Ni idea. Pero Dios le ordenó. Estos son los cuervos que Dios utiliza, así como envió cuervos para alimentar a Elías. ¡Aleluya! Santo, tú eres bello, Señor. Tú eres poderoso, omnisciente, omnipresente. Tú lo eres todo, Señor. Pero amados hermanos, todo esto está pasando. Y vean si que esto no es de Dios. Tomo mi celular y comienzo a ver las noticias. Y veo que hay un reportaje allá en España de una periodista llamada Lucía Franco. Este reportaje es sobre el auge evangelista en España. Y dice esta periodista que con sus propios ojos ha visto cómo pasan con datáfonos para que todo el mundo done. ¿Hasta dónde ha llegado la sinvergüenzada? Ahora andan con datáfonos en las calles. Allí lo escribe y lo dice la periodista Lucía Franco. Con mis ojos he visto, dice, cómo andan con datáfonos sinvergüenzamente, que entre comillas es para los migrantes en estado crítico. Hay necesidad de andar con ese datáfono. Les pregunto a ustedes, ¿hay necesidad? Y me gustaría que me digan su posición. ¿Cuál es la posición que ustedes creen? ¿Creen que es bueno que un pastor, un diácono, un líder o un hermano ande con esa misión de recolectar dinero con un datáfono? Díganmelo, amados hermanos. ¿Es necesario? Es más, ¿es bíblico? Les pregunto, ¿es bíblico eso que andan haciendo en España? Díganmelo, y díganmelo con una cita bíblica. ¿Es correcto, es bíblicamente que alguien ande con un datáfono recolectando dinero
porque dice el auge evangelístico en España. Es en nombre de Dios que se está haciendo eso. Es en nombre de Dios. Vergonzoso. Para mí es vergonzoso. No sé para ustedes. Es vergonzoso. Triste. Me causa dolor. Me causa impotencia. Pero repito, vean que si esto no es de Dios, esto que estoy haciendo, que tan presto ahí estaba. Una coincidencia que estuviera ahí. Reportaje de Lucía Franco sobre el auge del evangelismo en España. Iba a ser como, es un ataque a la iglesia cristiana evangélica. Ya sé con qué cuento le van a salir a la congregación. O las excusas. Es un ataque directo a la palabra del Señor, a la obra del Señor. ¿De dónde viene el catolicismo? No es de Roma y de España. Ya me imagino. Y esto es como una... no soy profeta, pero es como palabras proféticas. Eso es lo que es la excusa que van a poner. Un ataque a la palabra de Dios. Un ataque a la obra del Señor. Ya me las imagino. Pero redundo en la pregunta. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? ¿Ustedes creen que andar con un datáfono pidiendo dinero en las calles es bíblico? El que diga que sí, que me lo demuestre con un texto bíblico, con un pasaje bíblico. Sigo con la historia de Jorge Müller. Dice que con el fin de dar testimonio de la provisión de Dios, registró meticulosamente cada tipo de ayuda. Y además, todos los movimientos financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pudiera consultarlos. Abierto. No tenía dificultad, no tenía problema que todos vieran las finanzas. También le entregué a un pastor llamado Sandro Hernández, la exhortación, que era sola para pastores, no era ni siquiera para diáconos ni líderes, ujieres, no, solo para pastores, porque yo no me meto con las congregaciones, porque después dicen que andas dividiendo la iglesia. Ahí comienza el vituperio. Ese es un hijo del diablo, anda dividiendo la iglesia, ese es un apóstata. Y comienzan con aquellas frases despectivas y te aíslan. La congregación entera comienza odiándote, viéndote como una serpiente. Ya lo viví y lo sigo viviendo. Y entonces le entrego esta exhortación al pastor Sandro. Pero claro, los hermanos están a la expectativa y me dicen, ¿qué fue eso? ¿Qué estudio le entregó al pastor? Es una exhortación, le digo, pero es solo para los pastores. Pero ¿por qué no me da uno a mí? Yo que me gusta estudiar la palabra. No, le digo, es que es solo para pastores. Vienen cosas muy fuertes, le digo, que un hermanito débil lo puede mandar al mundo, le digo. Si esto está pasando en esta iglesia, pues no me importa que se vaya a otra iglesia, le digo. Lo que me importa es si se va al mundo. Y yo no voy a servir de piedra de tropiezo a nadie. Se acerca el pastor y ya le digo, mira, le digo, dice la congregación, algunos hermanos están pidiendo, le digo, pero no, le digo, esto es solo para pastores. Y me dijo, no, déselas. Aquí en esta iglesia no se esconde nada.
Yo a la iglesia no le escondo nada. Désela. Vea qué maravilloso. Vea qué maravilloso. Ya van 2 pastores, ¿verdad? Luis Villegas Luna y Sandro Hernández. Y comencé a entregarle, ¿verdad? Porque caminaba en un bolso. Y comencé a entregárselas. Y no les cuento el resto, ¿verdad?, de los hermanos, después que los volví a ver, porque me invitó 2 veces a predicar a su iglesia. Otro pastor fue mi antiguo pastor, Andrés Caballero, que cuando le di y me dijo, siga adelante, no se detenga. Solo 3 pastores de los más de 100, porque otros no quisieron ni siquiera volverme a ver. Hay otro siervo de Dios llamado David Wilkerson. Este nació en Indiana, Estados Unidos, en 1931. Fue pastor, escritor, teólogo, misionero, pastor y evangelista. Este hombre de Dios, movido por el deseo de compartir el amor de Dios con los pandilleros, fundó el primer centro llamado Desafío Juvenil, que es una organización internacional cristiana dedicada a la rehabilitación de jóvenes y adultos en condiciones muy deprimentes. Ellos cubren sus necesidades espirituales y físicas. También fundó otra organización mundial misionera llamado Desafío Mundial. También la Escuela Internacional de Ministros y la iglesia ya en Estados Unidos, Teen Square. Yo creo que así se pronuncia, ¿eh? No sé el inglés. Dice, porque yo leí muchos libros de él, muchos libros, no solamente La Cruz y el Puñal, no solamente después de La Cruz y el Puñal, no. Pero David Wilkerson nunca pidió un 5, igual que Jorge Müller. Doblaba rodillas y esperaba en la providencia divina. Cuenta David Wilkerson en uno de sus libros que un día llegó a su oficina y sus colaboradores le dijeron que la alacena estaba vacía, que no había nada que darles a los internos. Entonces él les dijo, bueno, pero ¿por qué me lo dicen a mí? Díganselo al dueño de la obra. Yo solamente dirijo la obra, pero la obra no es mía. Ustedes son mis colaboradores. De nadie es la obra, es del Señor. Pídansela al dueño de la obra. Y todos se pusieron a orar, todos, incluyendo el pastor David Wilkerson. Mientras ellos estaban orando, comenzó a sonar el teléfono con llamadas de donantes. Donantes que no conocía a nadie. Le pidieron al dueño de la obra, al Padre Eterno, a Jesucristo, su Hijo amado, como ayer allá a Abraham le proveyó de cordero, así le proveyó a Jorge Müller y a David Wilkerson.
Esta sí es verdadera fe. A esto sí yo le llamo fe. No la fe que predican los pastores de hoy, la mayoría. Y voy a decir la frase que creen que es solamente de soplar y hacer botella. Ábrete, sésamo. Y ya entra Alibaba con sus 40 ladrones. Ahí donde está el tesoro. Ahí ya entra. Así es como lo ven los pastores. Entonces, yo me hago una pregunta hoy. Le dio tanto a Jorge Müller y David Wilkerson que no tiene para los pastores de hoy. ¿Qué? ¿Se fue a la quiebra? Abraham le dio el corderito, a David Wilkerson y a Jorge Müller les dio para que mantuvieran a tantos niños y jóvenes, niños huérfanos, jóvenes drogadictos, a los pobres, a las viudas, porque atendían todas las necesidades en general. ¿Qué? Pero se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra. Sus tesoros en gloria se terminaron. Porque que si luego están haciendo tamales y ventas y ferretería, es porque se fue a la quiebra el Dios Todopoderoso. Mi Dios pues proveerá conforme sus riquezas en gloria. Y hay que se equivocó Pablo. Ya él no lo vio. Pablo no vio esto que iba a pasar, que se le iban a acabar las riquezas en gloria. Porque, repito, si están haciendo ventas, él se fue a la quiebra. Todo se lo dio a David Wilkerson, repito, y a Jorge Müller. Ya no le quedó nada para los pastores de hoy. Nada. Por allí debe haber algún texto que diga, bueno, pastores, yo me fui a la quiebra, pónganse a hacer tamales, pastores, pónganse a hacer pupusas, pastores, pónganse a hacer mondongo, pastores, busquen cómo vender ropusada, pastores, busquen cómo vender juguetes, busquen cómo vender herramientas, porque yo me fui a la quiebra. Por ahí debe estar ese versículo bíblico. Pero no en las Sagradas Escrituras. En las corruptas escrituras de estos hombres corruptos sí debe estar ese versículo. Tal vez en la Biblia de estos corruptos. Ahí en la Biblia de San Isaac 16:7-62. Y le puse mi nombre y mi fecha de nacimiento. Ahí en la Biblia de estos corruptos, San Isaac 16:7-62. Capítulo 16, versículo de 16 al 62. Lean bastante. Ahí debe estar ese versículo que Jehová de los ejércitos les digo, me fui a la quiebra. Me fui a la quiebra. Hay necesidad de meter a la congregación, a la religión cristiana evangélica en vergüenza. Hay necesidad de vender, hay necesidad de fiar.
Y es que ese es el punto, todo lo hacen fiado. Todo lo que se necesita en la iglesia lo hacen fiado. ¿Por qué no se ponen primero? A ver si pueden con los costos. Pero es que no. Tienen grupitos de 5, de 10 y el alquiler carísimo. Y de una vez piensan en el terreno. Hay que comprar un terreno para la iglesia. Van y piden fiado. Pero lo que quieren es el expansionismo, expandirse. Es mentira que quieran que las almas se salven. No, expansionismo, riqueza. Anoche, mientras meditaba en esto, en esta palabra, yo vivo aquí en un lugar que se llama El Roble. Hay una iglesia católica. Una. ¿Cuántas iglesias cristianas evangélicas hay? 30. Cuando hay menos, son 10 iglesias. Allá por la Guásima, la Guásima es más grande, tiene como 5 o 6 iglesias, pero hay más de 300 iglesias cristianas evangélicas, con grupitos de 5, de 10. Y usan aquel famoso texto que lo sacan de contexto, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y vamos a hacer nacatamales para comprar, no, primero para pagar el local. Y hay un asunto que quiero decirles, que siempre los que alquilan los locales dicen, yo lo he escuchado, no, los evangélicos pagan. Si el local vale $600, al pastor se lo alquilan en el doble, hasta en el triple, $1,200, $1,500, $2,000. Porque esa es la frase, los evangélicos pagan. Las pobres ovejitas agobiadas, pagando, agobiadas totalmente. Amados hermanos, yo lo he escuchado. Donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Pastores, ustedes saben que ese no es el significado. Ustedes lo saben bien. Que trata otro problema. Pero lo usan para eso. Dios proveerá. Sí. Hay que tener fe. Sí, su fe está puesta en los tamales. Y menciono tamales porque eso es lo que se ve en todas las iglesias. Usted va a ver los fogones. Usted lo va a ver. Y no es fácil hacer tamales, pero es lucrativo. Es lucrativo, porque no es fácil. Ya les dije al pastor que dijo, no es fácil hacer tamales, es durísimo. Tiene mucho trabajo. Pero sí, Pablo hizo tiendas para sostener la obra. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer tamales? Recuerden que hablé en la excusa. En la excusa de por qué se hacen tamales. Pero es lucrativo. Y aquí al costarricense le encanta el tamal. En Nicaragua es el nacatamal. Es lo mismo, más que más grande. Es lucrativo. El tamal en Costa Rica es lucrativo. Deja buen dinero. Dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha
cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Sí es cierto que el pobre tiene que endeudarse para obtener algún bien. ¿Es cierto? Ya les conté que estamos buscando una propiedad, una deuda necesaria. Pero el Señor me lo prohíbe, su palabra me lo prohíbe. Aquí las Sagradas Escrituras nos dicen que no debamos a nadie, sino solamente el amor a nuestro prójimo. En la obra del Señor no debería ser así. De hecho, no hay un solo versículo en la Biblia que diga que la obra del Señor estaba endeudada o la iglesia estaba endeudada. No hay un versículo bíblico. El que ya lo encontró, pues que me lo diga. El pastor que encontró el versículo bíblico donde diga que la iglesia estaba endeudada por la obra del Señor, que me lo diga. Entonces, ¿por qué la mayoría de los pastores mantienen a la congregación endeudada? ¿Por qué? Claro, le ha dado por competir a que tenga la iglesia más grande y lujosa. Y claro, como no son ellos los que tienen que sacrificarse, siempre me he preguntado, porque solamente una vez en mi vida fui a un centro cristiano, a un instituto bíblico, a escuela bíblica, y fue cuando mi hermano menor se graduó de pastor. Entonces fuimos la familia a la graduación. Solo una vez he pisado un instituto bíblico. Y mi hermano quiso que yo estudiara, pero nunca quise estudiar. Pero cuando veo todo esto que pasa en las iglesias cristianas evangélicas, me pregunto, ¿qué será lo que enseñan en los institutos bíblicos? ¿Qué será? Bienes raíces. ¿Qué será lo que les enseñan? Porque yo veo que los pastores son especialistas en la ingeniería civil, en la arquitectura. Los pastores son expertos en construir megas iglesias. Los pastores manejan muy bien el derecho en las finanzas, en inmobiliario. Manejan muy bien el marketing. Lo manejan muy bien. Técnicas de ventas y negociación. Evaluación de propiedades. Lo manejan muy bien. Y esto se ve solamente en bienes raíces. Todo esto lo maneja el que trabaja en bienes raíces. Finanzas, marketing, técnicas de ventas y negociación, evaluación de propiedades. Todo esto se ve. Y repito, son expertos en ingeniería civil, en arquitectura, son expertos. Incluso, pastor amigo mío, que se jacta, porque se jactan de las construcciones, yo creo que ya lo dije, se jactan de las iglesias que han construido. Y fue tanto mi enojo, porque me enojé, que le dije: arrepiéntase, porque usted lo que hizo fue explotar a las ovejas del Señor. Usted lo que hizo fue explotar a la congregación para enriquecer a su denominación.
Se lo tuve que decir porque ya me tenía, amados hermanos, harto. Se jactan cuántas iglesias han construido. Ay, le dije, arrepiéntase, porque usted ha explotado a la congregación para enriquecer a su denominación. Lo mandé a arrepentirse. ¿Eh? Hechos 17, versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. La majestuosidad de los templos. Ya les dije lo que les dijo Jesús, viendo la majestuosidad del templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. El deudor está bajo la autoridad o influencia del prestamista y se convierte en su esclavo. Se convierte en su esclavo. Entonces no tiene lógica ir a la iglesia para que te esclavicen. Si ya el Señor te liberó, ¿por qué sigues esclavizado a una religión, a una denominación, a un ministerio, a un pastor, a una iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Las ferreterías se enseñorean de la iglesia cristiana evangélica, siendo el Señor de la iglesia Jesucristo. Él es la piedra angular. La iglesia cristiana es sierva de los bancos, es sierva de las ferreterías, de los negocios, porque allá andan como mendigos, como mendigos. Y les voy a contar lo que me dijo este pastor que se estaba jactando. No voy a decir el nombre de la iglesia y lugar porque ganas me sobran, y voy a terminar con esto. Jactándose él de la iglesia que hizo, grandísima, y me dice, el alcalde del pueblo me ayudó. Voy a pedirle su ayuda y no me la negó. Ya, mendigo. Parece el ciego, el mendigo allá en el pórtico del templo de Salomón o de la Hermosa. El mendigo. Aquel cojo que ponía la familia a pedir y que Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, pastores, levántense, levántense. Están postrados. Su avaricia los tiene postrados. Están en miseria. Y me dice, fui en el alcalde y me extendió la mano, me ayudó a construir la iglesia. Y después dice, llegó otra iglesia o se dividió la iglesia ese,
y se fueron donde el alcalde a pedirle ayuda para construir otra iglesia. Y entonces él les dijo: pero ya les ayudé para que, y voy a decir el nombre, para que construyeran la iglesia Monte Oreb. Llénenla primero, llenen esa iglesia, y cuando ya esté llena, cuando ya no quepa nadie más, yo les ayudo a construir otra iglesia, pero primero llenen esa. Denominaciones, ministerio, primero llenen una iglesia. Primero llenen una iglesia. Cuando ya no quepa, construyan otra, pero no con 5, con 10. No sean abusivos, no sean explotadores. Lo que hizo este alcalde es bueno, es inteligente. Es inteligente. Llenen primero una, después les ayuda a la otra. Pero me imagino que lo catalogaron como hijo del diablo, que no quiere que la obra del Señor crezca. No. Eso lo hubiera hecho yo también. Primero llenen una. Dejen de usar la palabra de Dios. Donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. 4, 5, 10 pelados y trabajando como esclavos para pagar el alquiler. Ya les dije, son carísimos porque se aprovechan, se lucran, y de feria mantener ese montón de pastores. Como dice el dicho, hay más capadores que cerdos. Hay más caciques que indios. Arrepiéntanse, pastores. Arrepiéntanse. La mies es mucha y los obreros pocos. Con esto termino hoy la tercera parte de Cueva de Ladrones. Recuerden que es una continuidad. Los amo en el Señor. Pastores, los amo en el Señor. Vuélvanse al camino. Amo la obra del Señor. La amo. Y esperen la cuarta parte de Cueva de Ladrones. Esperen la cuarta parte. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Que el Señor los guarde. Amén. Sí, amén. Bendiciones a todos.